vamos a ver. Vamos a ubicar su examen y... Porque es que yo tengo aquí a una persona... Sí, es usted. Es el mismo, ¿cómo se llama? Número de carnet. Fíjese que usted tiene de nota 27 puntos, pero lo que pasa es que usted no aparece en el listado. Usted tiene que ir a hablar con la gente de control académico. Tiene que ir a ese departamento porque usted tiene problemas en relación a que no aparece en el listado. No, aunque nosotros quisiéramos ponerle su nota, no podemos porque no aparece en la lista. Entonces tiene que ver eso por asignación. Ok. Entonces voy a ver eso, Lick, porque sí, en la plataforma sí aparezco asignado. De todos modos, le voy a enviar la prueba a su asistente y voy a también ir a control académico para que verifiquen eso. Nosotros sí tenemos que eso es directamente con control académico, porque no podemos integrar la nota porque no aparece en el listado. No tenemos dónde poner su nota, ¿eh? Ok, entonces voy a ver eso el día de mañana o el día jueves, licenciado. Muchas gracias. ¿Cómo no, compañero? No, y estamos a la orden, ¿eh? Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Fíjense que hoy vamos a platicar sobre la mancomunidad solidaria. Ya habíamos platicado sobre la mancomunidad simple en la anterior clase. La mancomunidad deviene del hecho de que existan una serie de personas dentro de una misma obligación. Es decir, hay varios sujetos dentro de la obligación. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Vimos la cantidad de personas que podían, que en determinado momento pueden aparecer dentro de una obligación, deriva en los tipos de obligaciones que hay. Entonces, lo que vimos en la clase pasada fue clases de obligaciones de conformidad con los sujetos, es decir, con la cantidad de sujetos que hay. Y lo último que vimos fue la mancomunidad simple. Mancomunidad quiere decir que hay varias personas dentro de una obligación, ya sea varios acreedores y varios deudores. La obligación básicamente tiene dos polos, compañeros: el polo activo y el polo pasivo. El polo activo está integrado por el acreedor y el polo pasivo está integrado por el deudor. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, que es la mancomunidad solidaria, que es la que se utiliza con mayor frecuencia, compañeros, porque de alguna manera trae alguna facilidad para el acreedor, más que para el deudor. El deudor también se puede ver beneficiado, pero en este caso el acreedor puede ahorrar tiempo y también recursos monetarios. En este caso, la mancomunidad solidaria es cuando el acreedor puede solicitar a cualquier deudor el cumplimiento de la obligación total. Es decir, si existen 3 deudores y la deuda es por 1,500, se va a solicitar el cumplimiento a uno de los deudores por la totalidad de la obligación, no solo por la parte que le corresponde, sino tiene que pagarlo todo. Y después solicitarle a cada uno de los deudores restantes que le paguen lo que él puso por ellos.
A eso se le llama derecho de repetición y se genera de esta situación, por estas figuras. Entonces, también puede ser al revés, puede ser que haya varios acreedores y un solo deudor. Entonces, cualquiera de los acreedores puede solicitar el cumplimiento de la obligación. Eso está en el artículo 1352, compañeros, del Código Civil. El artículo 1352 establece mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás, y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Entonces, aquí es una situación bien interesante, compañeros, porque en determinado momento el pago que se realice solo a uno puede liberar a todos los demás deudores. O el acreedor que realice eso, que le solicite al acreedor el pago, con eso ya el deudor queda libre. Entonces, es una manera como en la cual se ahorran recursos, ¿verdad? La mancomunidad, compañeros, puede ser de 3 tipos. Mancomunidad solidaria activa, mancomunidad solidaria pasiva y mancomunidad mixta. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablamos de que la obligación tiene básicamente 2 polos, ¿verdad? El polo activo y el polo pasivo. El polo activo integrado por acreedor y el polo pasivo integrado por el deudor. Entonces, cuando en el polo activo hay muchos acreedores y solo hay un deudor, entonces la mancomunidad es mancomunidad solidaria activa. Cuando en el polo pasivo hay muchos deudores y solo un acreedor o menos acreedores, entonces es mancomunidad pasiva, ¿verdad? Mancomunidad solidaria pasiva. ¿Por qué? Porque hay más deudores que acreedores. Pero si hay igual cantidad de acreedores que de deudores, entonces es mancomunidad mixta. Así se le denomina, porque está equilibrado. Está equilibrado, hay igual número de acreedores que de deudores. ¿Cuáles son las características de las obligaciones mancomunadas solidarias? Primero es que hay una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Por lo menos deben existir 3 sujetos, ¿verdad? Si hay pluralidad de acreedores, estamos ante una mancomunidad solidaria activa. Si hay pluralidad de deudores, es una mancomunidad solidaria pasiva. Y si es una pluralidad de acreedores y de deudores, es mancomunidad solidaria mixta. Eso hay que tenerlo siempre en consideración. Ahí el compañero Luis Fernando Chacón. Buenas noches, licenciado. Una consulta con respecto a lo de los polos. Ahí me confundí un poquito. El polo pasivo sería entonces en el caso del deudor, el activo del acreedor. Sí, así es. Gracias, así licenciado. es. A la orden, compañero. La unidad de prestación, compañeros. La unidad de prestación es en sí el objeto de la obligación, ¿verdad? Es el objeto que hay que cumplir en la obligación, ¿verdad? Supongamos que solicitamos un préstamo de 1,500 quetzales. 3 deudores, 500 quetzales cada uno tiene que pagar. Pero lo que tenemos que pagar en sí son 1,500 quetzales, porque esa es la totalidad del préstamo, esa es la unidad de prestación. Entonces, la unidad de prestación, el objeto que se va a cumplir es solo uno y tiene que ser divisible, ¿verdad? Entonces,
cada uno de los acreedores en este caso puede solicitar el cumplimiento de toda la prestación. Y cada uno de los deudores puede pagar toda la prestación. Esa es exactamente el fundamento de esta figura, ¿verdad? Aquí no se puede pagar parcialmente, como si se podía hacer en la mancomunidad simple. Aquí no. Aquí también hay una pluralidad de vínculos. Es decir, como hay tantos sujetos, sí, tantas personas, hay varios acreedores, hay varios deudores, entonces por cada deudor, por cada acreedor, hay un vínculo. Entonces, por eso se dice que hay pluralidad de vínculos, ¿verdad? Pero todos los sujetos tienen como objeto principal, ¿verdad?, pagar la prestación, es decir, cumplir con la unidad de prestación, ¿verdad?, con ese objeto. Todos los que estamos, supónganse, solicitamos, como les decía, un préstamo de 1.500 quetzales, todos los deudores tienen como objeto pagar esos 1.500 quetzales. Ese es el objeto en sí de la obligación, cumplir con la prestación. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. La siguiente diapositiva, aquí traslado yo algunas cuestiones que considero bien importantes. Primero, ¿qué diferencia hay entre la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria? La mancomunidad simple, una persona responde únicamente por la parte que le corresponde dentro de la obligación. Es decir, por la parte alícuota o perfecta que le corresponde dentro de una obligación. Yo les ponía el ejemplo de 3 personas que solicitan un préstamo por 1.500 quetzales. En la mancomunidad simple, cada uno de los deudores única y exclusivamente tendrá que pagar 500 quetzales. Pero en la mancomunidad solidaria, ahí no. Ahí cualquiera de esos 3 deudores puede pagar los 1.500 quetzales y posteriormente solicitarle el pago a los otros deudores, ¿verdad? El pago de lo que él hizo por ellos. Fíjense que esta figura, compañeros, la figura de la mancomunidad solidaria, es una figura que viene desde hace mucho tiempo. Tiene bases incluso en la doctrina romana, ¿verdad? Como hemos visto, ya los romanos han generado diversas figuras, generaron en su momento, que han llegado hasta nuestros días sin ningún tipo de modificación o con modificaciones mínimas. Pero en este caso, según ellos, los romanos, cada acreedor que comparecía en una obligación era dueño de todo. Y cada deudor debía todo, ¿verdad? En el caso de la doctrina francesa y su código de Napoleón, el Código Civil francés, que tanta influencia tiene en esta región, existen los coacreedores y los codeudores, ¿verdad? Y en esta situación, cada uno puede cobrar la totalidad o puede pagar la totalidad de la deuda. Entonces, esto es algo bien interesante porque ellos ya visualizaban esta situación tal y como es en la actualidad, aquí en el país. La solidaridad, compañeros, es un vínculo que existe entre la multiplicidad de sujetos que están compareciendo en una obligación. Es un vínculo entre cada uno de ellos que provoca que uno pueda responder por todos. Pero
la solidaridad no es algo que en determinado momento se pueda presumir. Es que hay varios sujetos, ¿verdad?, dentro de la obligación. Entonces hay solidaridad. No, compañeros. Esto es algo bien importante. La solidaridad tiene que ser expresa, tiene que consignarse de manera expresa, ya sea dentro de la ley o en el contrato. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Con respecto al artículo 1352, mancomunidad solidaria, en la parte de abajo dice: los acreedores, cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad de crédito y el pago hecho a uno de ellos, libera al deudor. Eso no me queda claro, licenciado. O sea que si uno de los acreedores necesita el pago, que le realicen el pago de uno de los deudores, porque son varios, entonces al momento de que él pagar su parte, él queda libre de la deuda, o tiene que pagar todo y hacer y tener el derecho a repetición. Perdón, es que ahí me confundí. Es que fíjese que lo que pasa es que aquí el artículo 1352 hace referencia a una mancomunidad solidaria pasiva, pero al final hace referencia a una mancomunidad solidaria activa, cuando hay varios acreedores y un solo deudor. Entonces, cuando hay varios acreedores y un solo deudor, cualquiera de los acreedores puede solicitar el pago, y de esa manera el deudor queda libre. El único deudor que hay queda libre. Entonces, a eso es a lo que hace referencia esta última parte, porque hay un pequeño cambio en cómo inicia el párrafo y cómo termina. Dice: y es solidaria con respecto a los acreedores, cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor, porque según esta última parte hay varios acreedores pero solo un deudor, como que si fuera una mancomunidad solidaria activa. Entonces, de esa manera, el requerimiento de pago que hace cualquiera de los acreedores libera al deudor. Eso sí, el acreedor que solicita el pago total después le tiene que dar lo que le corresponde a los demás acreedores. Es que la confusión aquí puede suscitarse porque como hay muchos sujetos dentro de la obligación, entonces hay momentos en que hay más acreedores, hay momentos en que hay más deudores, y precisamente así lo maneja este artículo, porque comienza diciendo que hay varios deudores, pero al final se refiere y es solidaria con respecto a los acreedores, es decir, mancomunidad solidaria activa. Entonces ahí cualquiera le puede solicitar al único deudor que queda, que existe, dentro de la obligación, y lo libera. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias, pero entonces como son varios acreedores y hicieron un préstamo, entonces la persona que dio más dinero para el préstamo, esa es la persona que puede solicitar el pago total del crédito, o cualquier persona, aunque haya dado una cierta parte, porque si hay varios acreedores, no todos me imagino que dieron lo mismo, o no importa. Aquí cualquiera puede solicitar el pago porque son solidarios. Entonces, precisamente, al consignarse en el contrato que son mancomunadamente solidarios, quiere decir que son varios y que cualquiera de ellos puede solicitar el pago. No necesariamente porque uno dio más, simplemente si son solidarios, cualquiera lo puede solicitar. Ok. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, ¿alguien más había levantado la mano? Sí, licenciado, buenas noches. Solamente, básicamente, el artículo se refiere a dos momentos. El primero, al deudor, a la mancomunidad de deudores, ¿verdad? Sí, uno de ellos puede pagar, uno de ellos, el acreedor, el acreedor puede exigirle a uno de ellos el pago de la totalidad, ¿verdad?
Sí, así Y en es. el segundo momento es cuando los acreedores en mancomunidad, cualquiera de ellos tres va a exigir el pago al deudor, ¿verdad? Así Y es. pagándole a él los demás, ya se libera él del pago de los demás, así acreedores, creo que sí lo entiendo. Sí, porque lo que Gracias. pasa es que hace referencia a la mancomunidad solidaria pasiva en un inicio, que es decir, cuando hay más deudores y un solo acreedor, y termina con la mancomunidad solidaria activa, cuando hay más deudores y más acreedores y un solo deudor. Esto de la solidaridad, compañeros, esto es algo bien importante, bien importante. Fíjense que ¿se recuerdan? En las anteriores clases nosotros vimos las obligaciones que se derivaban de los hechos y actos ilícitos. Y dentro de los hechos y actos ilícitos habían algunos artículos que ya mencionaban a la solidaridad. Porque en situaciones como esas que tipifica el código, expresamente pone que es solidario. Uno de los ejemplos es cuando hay problemas en los edificios, que el constructor y el propietario del edificio, que no necesariamente son la misma persona, son responsablemente solidarios, dice la ley. Es decir, que uno puede responder por el otro. Entonces, es expreso. Ahora en los contratos, compañeros, al momento de faccionar un contrato, de elaborar un contrato, si queremos que la situación vaya desarrollándose de esa manera, es decir, se vaya desarrollando, que un acreedor pueda solicitar en relación a los otros acreedores, o que un deudor pueda pagar en relación a los otros deudores, entonces debe de consignarse expresamente. Generalmente se coloca, supónganse fulano y sutano, son deudores mancomunadamente solidarios, o fulano y sutano son acreedores mancomunadamente solidarios. Entonces todo eso se coloca dentro del contrato de manera expresa, o si no, la ley lo contempla, y eso ya genera la solidaridad, ese vínculo que hay entre las personas que están compareciendo. A ver, el compañero Vinicio Guzmán. Licenciado, mucho gusto, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. O sea que siempre tiene que haber ese punto, esa palabra mancomunadamente solidario, ya sea el acreedor o el deudor. Sí, siempre tiene que ir con esa frase, mancomunadamente solidarios, porque eso genera el vínculo, es decir, que uno pueda exigir a otro la totalidad del pago. Supóngase que no lo pusieron en el contrato y viene un acreedor y le dice a un deudor, mire, págueme la totalidad de la obligación. No puede, no está debidamente habilitado, tiene que que pocas palabras, si no lleva esa palabrita, no se puede. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, eso precisamente está aquí en el artículo 1353. Miren, compañeros, dice, la solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. ¿Recuerdan lo que les decía yo de los artículos de los hechos, de las obligaciones derivadas de hechos y actos ilícitos? Ahí habían varios ejemplos. Y la solidaridad expresa podrá pactarse, aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos ni condiciones iguales. Es decir, el hecho de que uno pueda responder por otro tiene que ver también mucho en las condiciones, cuando aquí habla de pactar, de las condiciones en las cuales se están consignando dentro de un contrato. ¿Ya? Si bien es cierto, son solidarios, la forma de desarrollar las cosas será de la forma en las cuales se consignaron dentro del contrato para generar la obligación. Veamos ahora, compañeros, la siguiente diapositiva. Los efectos que se desarrollan dentro de esta figura, dentro de la mancomunidad solidaria, son los siguientes.
efectos externos. Los efectos externos son los que se desarrollan o los que se derivan de la relación que se produce entre acreedores y un deudor común. Y los efectos internos son los que se desarrollan entre los acreedores. Veamos ahora los efectos externos. Fíjense que los efectos externos, el primero es que si hay varios acreedores, cada acreedor puede exigir el pago íntegro de la prestación, ¿verdad? Al único deudor que haya. Se lo puede solicitar para que en determinado momento el deudor quede libre. Eso sí, el acreedor que solicitó la totalidad de la obligación debe de entregar lo que le corresponde a los demás acreedores, porque son varios. El deudor puede elegir al acreedor que quiera pagarle. Veamos el artículo 1335, compañeros. Dice: la elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se concediere al acreedor. La elección no puede recaer en prestaciones que resultaren imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. La elección no producirá efectos sino que desde que fuere notificada. Entonces, aquí es que el deudor en determinado momento puede elegir, si solo hay un deudor, puede elegir a qué acreedor pagarle. Fíjense que lo interesante de esto es que muchas veces sí se puede dar situaciones como las que hace un momento uno de los compañeros nos preguntaba, ¿verdad? El hecho de que probablemente puede ser que no todos los acreedores hayan otorgado la misma cantidad de dinero, ¿verdad? Aportando. Entonces, no necesariamente es que la solidaridad quiera decir que todos pagaron u otorgaron los mismos recursos. No es así. En algunos casos puede ser así, pero en otros no. Entonces, lo que pasa es que la solidaridad permite que cualquiera de ellos pueda actuar. ¿Cómo va a actuar? De conformidad con el artículo 1353, habla de lo que se pacte, ¿verdad? Es decir, de lo que se acuerde en el contrato. Pero lo que sí es que cualquiera puede solicitar el cumplimiento de la obligación al ser solidarios, ¿verdad? Si cualquiera es solidario, si son solidarios, cualquiera de los acreedores puede en determinado momento solicitarle a un deudor el pago de la obligación, cualquiera. Aquí también hace referencia a si el deudor le paga a uno de los acreedores. Dice: el pago hecho a un acreedor por el deudor extingue la obligación para con los otros acreedores. Supónganse, vienen varios acreedores, tengo 3 acreedores, solo hay un deudor. Estamos ante una mancomunidad solidariamente activa. Se deben 1,000 quetzales. Entonces, uno de los acreedores le dice al deudor: págueme los 1,000 quetzales. Entonces él se los paga y eso lo libera, a pesar de que cualquiera de los acreedores uno haya otorgado 400 quetzales, el otro 200 y el otro el resto. Pero lo que los habilita a que cualquiera pueda actuar es que son solidarios. Entonces, en determinado momento, el acreedor puede decir: bueno, págueme, pero entonces el deudor, solo al pagarle a un acreedor, queda libre. Ya no tiene que pagarle a todos, solo con que le pague a uno. Ya que el acreedor le reparta el dinero que le corresponde a los otros acreedores, ya es problema de él. Ya es situación de él. Aquí hace referencia a 3 figuras: la novación, la compensación y la remisión, que en determinado momento puede realizar un acreedor
solo afecta a la parte del acreedor que la celebró. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Fíjense que lo que pasa es que aquí estamos ante una mancomunidad solidaria activa, es decir, hay varios acreedores y un solo deudor. La novación, compañeros, es cuando se genera una nueva obligación y se cancela la anterior. Por ejemplo, en determinado momento solicité un préstamo al banco, pero necesitaba desarrollar algunas circunstancias que no podía. Por ejemplo, no podía pagar el crédito, no lo podía pagar porque el plazo era muy poco, ¿verdad? O la tasa de interés era muy alta. Entonces, pido que se nove la obligación, que se genere una nueva. Entonces, en algunos momentos, el banco podrá, o el acreedor podrá decir otra cosa, pero, bueno, hagamos una cosa. Le voy a generar una nueva obligación y vamos a cancelar la anterior. A eso se le denomina novación, compañeros. Novación. Es decir, se generó una nueva obligación. Luego está la compensación. La compensación es cuando el acreedor también le debe al deudor. Supóngase, yo me encuentro con una persona y yo le debo 100 quetzales y él me debe. Vamos a intercambiar los billetes de 100 quetzales, ¿verdad? Sino que simplemente, bueno, usted me debe tanto, yo le debo tanto, entonces se equilibra la situación. Ahí se extingue la obligación. Entonces, aquí la novación, que fue lo primero que les dije, también existe una cancelación de la obligación anterior y se genera una nueva. En la compensación, como se equilibra la situación, se extingue también la obligación. Y por último, la remisión. La remisión es el perdón de la deuda, compañeros. Es cuando un acreedor perdona al deudor la deuda. Entonces, si cualquiera de los acreedores nova el crédito, efectúa una compensación o perdona la deuda, entonces ahí solo va a afectar a la parte que le correspondía a uno de los acreedores, no a los demás. Lo interesante de estas figuras, compañeros, es que a pesar de que hay multiplicidad y de sujetos y que se solicita el cumplimiento de la obligación, a uno solo de ellos o uno solo de ellos puede solicitar el cumplimiento de la obligación. Hay partes en las cuales sí opera únicamente en la parte que le corresponde, como esta, ¿verdad? Si ha existido novación, si ha existido compensación, si ha existido remisión o perdón de la deuda, eso solo va a afectar al acreedor que lo hizo. Los demás no. Los demás acreedores todavía pueden solicitar el cumplimiento. Ahora, si en determinado momento ya hay un procedimiento judicial y ya llegamos a una sentencia, dice, la sentencia absolutoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor, ahí sí va a afectar a todos los demás acreedores. Ahora, la sentencia absolutoria que está beneficiando al deudor le va a aprovechar a él contra todos los acreedores. Es decir, en esto que está contenido en el artículo 1363 y en el artículo 1363, ahí sí en determinado momento no va a ser a la parte que le corresponde. Ahí sí va a afectar a todos los que comparecen dentro de la mancomunidad. Fíjense que lo que pasa es que como hay
diversos sujetos dentro de la obligación, por eso es que a veces tiende a existir alguna confusión, pero es de tener en consideración que en casi todos los efectos se va a afectar a los que comparecen, a todos los que comparecen, en unos cuantos se afecta únicamente a una de las partes de manera parcial, como cuando hay novación, como cuando hay compensación, como cuando hay perdón de la deuda. De ahí en todo lo demás casi sí va a afectar a todos, tanto deudores como acreedores. En este caso, el último efecto externo, es decir, cuando hay algún acto que interrumpa la prescripción a favor de uno de los acreedores, o sea, uno de los acreedores está viendo beneficiado por eso, los demás acreedores también se van a beneficiar por esta situación. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Eso está en el artículo 1361. Dice, cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios aprovecha o perjudica a los restantes. Ahí sí afecta a todos. Siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos. El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito, el valor de estas deducida a la parte que corresponde a los demás. En el caso de la sentencia absolutoria, es decir, cuando se han ido a un proceso judicial, ese está contenido en el artículo 1363. Dice, la sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común aprovecha a los otros. Eso es cuando hay mancomunidad solidaria activa, varios acreedores y un solo deudor. Y después dice, la sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. Entonces, en este caso, hace referencia a la mancomunidad solidaria pasiva, cuando hay varios deudores. Esto que les estoy trasladando, compañeros, es un pequeño resumen de los efectos externos que se pueden presentar en la mancomunidad solidaria activa. Esta presentación se les hizo llegar a través del grupo de WhatsApp. Ustedes ya la tienen por cualquier inquietud. Luego tenemos los efectos internos, compañeros. Dice, cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no perjudicial. O sea, si voy a desarrollar algo dentro de la obligación, tiene que ser algo que beneficie a los demás, no los puedo perjudicar. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Disculpe que lo interrumpa, licenciado, tengo una duda. Cuando se refiere a la sentencia absolutoria, y ¿cómo se llama? Y en beneficio de los acreedores, ¿se refiere a los intereses que puedan obtener, o de intereses de la deuda, o por daños y perjuicios por la demanda que hicieron, o algo por el estilo que... Fíjese que a los demás? En este caso puede ser por incumplimiento. Imagínense que ha habido un incumplimiento en la deuda. Entonces viene uno de los acreedores y demanda al deudor en común. Si la sentencia es absolutoria, es decir, que beneficia al acreedor, va a beneficiar a los otros acreedores. A eso es a lo que se refiere el artículo. Partes iguales. Exactamente, a todos los va a beneficiar. Ok, gracias. Ahora, dentro de los efectos internos, como les decía, cada uno de los acreedores solidarios puede hacer o desarrollar cuestiones que beneficien a los demás, pero no que los afecten. Eso no lo puede hacer. Luego,
el acreedor que ha recibido el pago debe pagar a los demás. Fíjense que hemos hablado, y vamos a hablar más adelante también, de la mancomunidad solidaria pasiva. En este caso estamos abordando la mancomunidad solidaria activa, es decir, cuando hay más acreedores que deudores. Entonces, en este caso, el acreedor que recibe el pago se lo entrega a los demás acreedores. Es decir, si prestamos 1.500 quetzales a un deudor y el deudor me paga a mí los 1.500 quetzales, que es la totalidad de la obligación, yo le tengo que entregar 500 quetzales a cada uno de los otros dos acreedores. Es decir, 500 al acreedor B y 500 al acreedor C, y yo me quedo con 500. Eso es lo que debe de hacer el acreedor solidario. Es entregarle lo que le dieron a él. Es más o menos lo que es equivalente en relación al deudor, que el deudor cuando paga todo, paga la parte alícuota que le corresponde a cada uno de los deudores. En este caso, el acreedor reparte el dinero en las partes alícuotas o exactas o correspondientes a cada uno de los acreedores. La remisión o el perdón, ¿verdad?, que así se le denomina remisión, el perdón que haga en determinado momento algún acreedor solidario, ahí sí no va a afectar a los derechos de los demás, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Resulta que hay 3 acreedores, el acreedor A, B y C. Cada uno entregó 500 quetzales. En total, la deuda es de 1.500. Entonces el acreedor A viene y le perdona la deuda al deudor, pero en este caso solo opera en relación a la parte que le corresponde al acreedor. No puede perdonar la totalidad, solo la parte que le corresponde. Entonces, le va a perdonar 500 quetzales. Entonces ya no va a tener que pagar 1.500, sino 1.000. ¿Por qué? Porque algunos de los acreedores solidarios no los va a afectar, al resto de los acreedores solidarios no los va a afectar. No altera los derechos de los demás. Y es para evitar el fraude. Veamos el artículo 1357, compañeros. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviera totalmente satisfecha. Entonces, la remisión ahí no se ha cumplido con la deuda, pero uno de los acreedores dijo, no, yo lo voy a perdonar en relación a lo que me debe a mí. Pero en los demás no, ahí hay que cumplir, porque si no, sí puede haber un problema, ¿ya? Puede existir el fraude, entonces sí puede haber problemas. Fíjense, compañeros, que el hecho de que haya tantos sujetos y de que el tema sea un poco alambicado, yo les traslado aquí al final de estas diapositivas, como aquí no se puede hacer lo mismo que cuando estamos presencialmente, ¿verdad? Que se puede hacer algún esquema en la pizarra. Entonces les traslado esto para que les quede un poquito más claro. Esta es una mancomunidad, lo que les traslado aquí es una obligación mancomunada solidaria activa. Es decir, hay varios acreedores y un solo deudor. En el polo activo hay 3 acreedores y en el polo pasivo solo hay un deudor, que es la dama que aparece ahí. Entonces, si ustedes ven,
la deuda es de 900 quetzales, pero cada uno de los acreedores le puede solicitar la totalidad de la deuda, los 900 quetzales. Por eso es que cada uno dice 900 quetzales, porque cada uno le puede solicitar la totalidad y el deudor tiene que pagarlo, ¿verdad? Porque esas fueron las condiciones en las cuales se constituyó el préstamo. Y se constituyó que los acreedores eran solidariamente, ¿verdad? Mancomunadamente solidarios. Por ejemplo, si el acreedor 1 le solicita los 900 quetzales a la deudora, su obligación es entregarle los 300 a cada uno de los acreedores que conforman el polo activo. Es decir, si el 1 solicitó los 900 quetzales, tiene la obligación de entregarle 300 quetzales al acreedor 2 y 300 quetzales al acreedor 3. Porque realmente a cada uno prestó 300 quetzales. Pero la totalidad de la deuda es de 900. Pero como son solidariamente, están organizados de manera solidaria, solidariamente mancomunados, entonces uno puede solicitar el cumplimiento de la obligación de manera total. Ese es el fundamento de esta figura. Básicamente, uno puede solicitar la totalidad del pago o el deudor puede pagar la totalidad de la deuda. En la próxima clase nosotros vamos ya a abordar la mancomunidad solidaria pasiva, ya cuando hay varios deudores y un solo acreedor. Entonces ahí también hay otros efectos, pero básicamente la mayoría de circunstancias o situaciones que se presentan en una obligación afectan a todos, pero por eso es que hay que considerar los efectos internos y los efectos externos, porque hay particularidades, o sea, hay algunos casos que son mínimos, ¿verdad? Pero en los cuales no se afecta a la totalidad, como el caso del perdón de la deuda, ¿verdad? Supónganse que en este caso que aparece aquí, la deudora debe los 900 quetzales. Le debe, y la deuda se divide en 300 que dio el acreedor A, 300 el acreedor 1, 300 el acreedor 2 y 300 el acreedor 3. Pero el acreedor 1 dice, bueno, la voy a perdonar. Y a él ya no le va a pagar los 300. Pero la deuda ahora va a ser de 600, pero sí se las tiene que pagar a los otros acreedores. Es decir, el hecho de que uno de los acreedores perdone no quiere decir que la deuda se terminó, ¿verdad? Esa es, por ejemplo, una de las excepciones que hay en las cuales no afecta a todos, no solo afecta a uno. Y eso es de tenerlo en consideración, y precisamente por eso es que les traslado estas diapositivas, compañeros, para que ustedes también tengan las excepciones en relación a los efectos tanto externos como internos dentro de esta obligación. A ver, compañero Vinicio Guzmán. Muchas gracias, Liceo, y así se le puede seguir perdonando o como absorbiendo la deuda de esos 900. O si ya no fueron 9, serían 600, ¿verdad? Exactamente. Es que lo que pasa es que ahí lo que se hace, lo que se está exhibiendo es el hecho de que uno de los acreedores es el que ya no otorgó, uno de los acreedores es el que otorgó, el perdón, y los otros no. Pero el hecho de que uno perdone la deuda no quiere decir que los otros acreedores lo van a hacer. Es como que ya es muy cuestión de ellos, ¿verdad? Me imagino. No, pero tanto no es una cuestión tan subjetiva, sino se hace para evitar problemas que en determinado momento pueda en determinado momento declararse
que existe un fraude. Entonces, precisamente por eso la ley otorga esa situación de que si uno de los deudores perdona, no quiere decir que los otros lo hagan también, no va a afectar a los otros dos. Es por eso. Gracias, licenciado. Muy bien, compañero. A ver, el compañero Eric Giovanni Medrano. Sí, perdón, licenciado, es que hablando sobre la remisión, usted dice que no afecta a los demás, pero como aquí en el 1353 dice que tiene que ser expresa por medio del convenio de las partes o disposición de la ley. Entiendo que todo va por escrito, ¿verdad? Sí, todo va por escrito. Entonces, a la hora que él quiera darle el perdón de la deuda, tiene que ir por escrito también, para que no surja sí. fraude como sí, exactamente. Sí, lo deben de expresar de manera escrita. Entonces ahí también, o sea, tendrían que hacer prácticamente la novación o del nuevo convenio, o simplemente No necesariamente porque son figuras que se pueden aplicar de manera indistinta, no siempre tienen que ser aplicadas en una sola vía o en un solo momento, ¿verdad? La novación, la remisión o la compensación, no. En algún momento se puede presentar la novación, pero en este caso usted tiene razón, porque quedaría la obligación como, bueno, ya no se van a pagar los 900 quetzales, sino se van a pagar 600, pero lo que pasa es que el acreedor 1, como ya perdonó, tiene como por bien hecho el pago en favor de él. Entonces, por eso él ya no requiere ningún pago, ¿eh? Yo se lo perdono, no hay ningún problema. Por eso no hay necesidad de novar la obligación. Tal vez no me expliqué bien, licenciado, en el sentido de que obviamente tienen que dar fe de lo que está haciendo, del perdón de la deuda, y tienen que renovar el convenio o el contrato que están haciendo, ¿verdad? Simplemente el contrato se va a requerir el pago restante, pero quien puede solicitar en determinado momento el cumplimiento de la obligación es el acreedor. Pero si uno de los acreedores está perdonando la parte alícuota que le corresponde, ahí ya no tendría razón de ser que en determinado momento se volviera a reestructurar el crédito o plantear otra situación, sino simplemente se paga lo restante. Pero eso quiere decir que a menos que los 3 acreedores en determinado momento dijeran, bueno, nosotros lo perdonamos, entonces sí, pero el hecho de que uno lo haga no quiere decir que los otros no vayan a requerir el pago. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna observación? Este tema es un poco alambicado porque como hay varios sujetos, ¿verdad? Entonces, a veces los efectos tienden a provocar un poco de confusión. A ver, la compañera Carla Sierra. Muchas gracias, licenciado. Mire, una consulta con lo que decía el compañero. Digamos que Sí. con el tema de remisión, al momento de perdonar la deuda, digamos, con una carta bastará que quede la constancia de que efectivamente pues ya no se tiene la Fíjense deuda. que en este caso yo consideraría que no sería solo con una carta. Si hay de por medio garantías que se otorgaron en el crédito, por ejemplo, garantías inmobiliarias, es decir, me prestaron tanto dinero y yo di de garantía a mi casa, como eso debe de inscribirse, ¿verdad? Entonces, creo que lo conveniente sería faccionarse en escritura pública. Ah, ok, escritura pública. Sí. Ok. Una más, licenciado, ¿será que al finalizar Sí. la clase podrá dar unos 5 minutos? Sí, cómo no. Muchas gracias. A la orden, compañera. A ver, compañeros, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Sí. El día jueves vamos a continuar con este tema, compañeros. Espero que esta pequeña, estos pequeños dibujos que trasladé aquí, pues puedan aclarar un poco el asunto, porque sí, muchas veces es un poco
la figura tiende a generar un poco de complicaciones, ¿verdad? Pero cualquier cosa, pues, de hecho vamos a terminar con el tema en la próxima clase. Cualquier duda, inquietud u observación, pues me la pueden formular, compañeros. Sí. Muchas gracias, Lick, por todo. A la orden, compañera. Entonces, compañeros, que pasen una feliz noche. Nos vemos entonces el día jueves, siempre por esta misma vía, compañeros. Gracias, Lick. Sí, nos vemos. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, compañera. Igualmente, feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, igualmente, compañero. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Fíjese que como una consultita ahí rápido. Sí, dígame. Fíjese que hoy se encuentra presente la compañera que le comenté que estaba fuera del interior del departamento para la consulta del examen extemporáneo. Yo ya se la había comentado en clases. Ah, sí. No sé si se recuerda. Sí, me acuerdo. Pero Okay. fíjese que lo que pasa es, ¿quién es la compañera? Es Carla Sierra. Ah. Ahí está. Sí, buenas noches.